Buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo la segunda parte de las etapas de cómo hacer un marco teórico. Les comenté pues que en el video anterior que no me iba a dar el tiempo, era un tema muy extenso y que por eso se iba a dividir en dos. Lo que viene siendo la siguiente etapa del marco teórico es la etapa de consulta. Cuando ya se han obtenido las fuentes, se deben revisar, es decir, leerlas. Esta revisión consiste en realizar lecturas de búsqueda cuyo objetivo no es que comprendas a cabalidad las ideas del contexto, sino que apenas tengas una primera noción de lo que trata. ¿Qué quiere decir esta etapa de consulta? Que en realidad, cuando estamos haciendo investigación, no vamos a leer 4 libros o 4 PDFs o lo que vienen siendo artículos de revistas. En realidad van a ser docenas de documentos, van a ser muchos documentos los que vamos a leer. Lo que vimos en la etapa anterior es cuando ya estábamos viendo lo de las fuentes de información. ¿Qué pasa? En este apartado les mostré cómo detectar cuáles son fuentes de información confiables y cuáles no, o cómo irlas descartando. En esta etapa de consulta es una vez que ya tenemos las lecturas, los libros, lo que tengamos, lo que hayamos conseguido. Si es en digital, pues vamos a tener una carpeta llena de todos esos documentos, pero mientras más hayamos logrado adquirir, pues muchísimo mejor. Obviamente, acá ya viene la parte de lo que viene siendo consulta, que es ir leyendo. Pero ahora sí, esta lectura va a ser a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos buscando todavía fuentes confiables, pues solo hacemos una lectura parcial, una lectura rápida, que, sí, mira, tiene el concepto que estaba buscando, sí, está bien, y lo ponemos, ¿no? O sea, lo tomamos en consideración, y pues ya sea que lo saquemos de la biblioteca o que descarguemos el archivo, pero en realidad no lo hemos leído a conciencia. En esta parte de lo que ya viene siendo la parte de consulta, es cuando ya agarramos todas estas lecturas y sí le vamos a destinar más tiempo para leerlo a profundidad. No necesariamente, si es un libro, no necesariamente tenemos que leernos todo el libro, pero pues sí el apartado que nos interesa. ¿Y qué es lo que va a ir pasando? Que, ¿sabes qué? Sí me sirve esto, o ¿sabes qué? No me sirve, no indaga tanto en el tema, no indaga a profundidad, o esta definición es muy arcaica. ¡Boom! Y en esta parte de consulta tenemos que leer más a profundidad, porque también vamos a ir descartando qué sí nos va a servir, qué no nos va a servir. Les voy a dar unos consejos para hacer este proceso muchísimo más rápido, porque, pues les digo, vamos a manejar docenas de documentos. Si es una investigación muy avanzada, no van a ser docenas, pueden ser hasta centenas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo agilizar un poquito más rápido el tiempo. En el caso de los libros, leer el índice. Cuando encontramos una temática o un autor, no es necesario que leamos todo el libro. Buscamos el índice y buscamos la temática que realmente nos interesa abarcar. Si queremos contextualizarnos, pues sí tendríamos que leer un poquito más acerca del libro, pero si no, nos vamos directo a lo que viene siendo el índice y buscamos las palabras claves que estamos buscando en nuestra investigación. Y ya ahí leemos la definición y todo y vamos indagando si nos va a servir o no. En el caso de un archivo en PDF, pues también puede que tenga el índice. En el caso de una revista científica o un artículo científico, nos vamos a las palabras clave. En las palabras clave, pues vamos a saber si realmente me sirve esto o no. Si estamos utilizando un archivo en PDF que no ha sido escaneado, porque en el escaneo no sirve lo que voy a decir, ponemos Control B y te va a dar buscar, y ahí nosotros podemos poner las palabras clave. Todo esto es para ir agilizando lo que viene siendo nuestro tiempo. Con las lecturas preliminares se identifica qué fuentes exponen las teorías más importantes, las ideas innovadoras o los estudios más recientes para establecer aquello. ¿Qué quiere decir esto de lectura preliminar?
es lo que les comentaba, de que hacer una leída parcial, de que ya tenemos esto y leemos los primeros párrafos o las primeras hojas y decimos, sí me va a servir. Pero digamos que guardo este libro o este documento para futuro, para que siga buscando más fuentes, para que siga en este proceso de descartar lo que no me sirve o lo de captar lo que sí me sirve. Entonces, no te vas a poner a ya redactar la parte del marco teórico, sino acá dices, oye, me va a servir a futuro. Estas 2 páginas ya me dijeron mucho, pero puede que 15 páginas más te sigan dando más información relevante. Pero haces una lectura preliminar solo para saber que realmente te va a servir. Luego tenemos la siguiente etapa, la revisión de fuentes de consulta, que bueno, sigue siendo dentro de la misma etapa. La revisión de fuentes de consulta se puede dar de 2 maneras, es decir, también como acelerarlo. Dice el metalenguaje. Durante las lecturas de búsqueda se van detectando términos en común entre las fuentes examinadas, lo que quiere decir que en general hay un conjunto de conceptos que, ya sea que se expliquen o no, aparecen sin excepción en todas aquellas. ¿Qué viene siendo el metalenguaje? Es el lenguaje técnico que se está utilizando, es decir, las palabras propias que se van a utilizar en tu investigación o que se han estado utilizando en las investigaciones y en los libros que hemos consultado. Van a haber muchas palabras técnicas o muchas frases o instituciones que se van a estar repitiendo a cada rato. Entonces eso se va a convertir en nuestro metalenguaje, las palabras clave. Yo por lo general en las prácticas, cuando los estoy ayudando para redactar lo que viene siendo su proyecto de investigación, les pido en primera instancia que redacten el resumen y también redacten lo que viene siendo cuáles serían 7 palabras claves. ¿Para qué? Para que ya cuando comiencen a buscar ya tengan una noción de qué es lo que están investigando. Sin embargo, en el trabajo final, estas palabras clave pueden cambiar por completo, porque como van a estar leyendo, indagando, se van a encontrar con palabras o con instituciones que se van a estar topando a cada rato. Entonces, las palabras clave, pues es muy probable que terminen cambiando algunas. Por ejemplo, si estamos hablando ahorita de coronavirus, te vas a encontrar OMS. Acá en la definición les decía que puede que les expliquen qué es o puede que no. ¿Por qué? Porque si yo escribí un libro de medicina, es muy obvio que algún médico lo va a consultar, o es lo más común. Entonces el médico debe saber qué es la OMS. Dije OMS hace rato, pero no era OMS. Y no lo explico, porque ya por obviedad, en teoría, pues los que vayan a leer mi libro ya saben qué es. Nosotros, si no sabemos qué es esta definición o estas siglas, pues por lógica tenemos la obligación de buscar qué significa. En este caso es Organización Mundial de la Salud. Otra cosa, cuando ya estemos redactando nuestro marco teórico, en un inicio sí tenemos que explicar qué significan estas palabritas que se convierten en nuestras palabras clave. Hay que definirlas. Y en el caso también de que nos aparezcan instituciones, por ejemplo OMS, las definimos una vez. Decimos qué significa, decimos qué significa las siglas una vez y ya no tenemos que estar poniendo. Ponemos, por ejemplo, OMS, entre paréntesis, Organización Mundial de la Salud, y ya las demás veces no tenemos que estar poniendo su significado, sino solo con las siglas. Pero pues prácticamente esto es el metalenguaje. Una vez que ya esté avanzando nuestro trabajo, que ya hemos leído bastante, el metalenguaje que vamos a tener es más avanzado. Pero ojo, esto también facilita demasiado nuestra investigación porque ya sabemos qué conceptos buscar, ya sabemos en qué instituciones también indagar o qué autores. Entonces, pues todo este metalenguaje lo vamos a ir adquiriendo mientras más documentos vayamos leyendo.
Luego tenemos otra parte que es la perspectiva. Se debe identificar si los temas tratados en cada fuente se relacionan de manera coherente con el tema de investigación, qué aspectos abordar al respecto del mismo y cuál es su perspectiva de estudio. Cuando estamos investigando, pues nosotros por lo general agarramos un tema, de lo general agarramos algo particular para que no nos abarque tanto lo que viene siendo la investigación, también por cuestiones de tiempo y para agilizarlo, ¿no? Ya les dije, vamos a revisar o decenas o centenas de documentos y van a ver cosas muy interesantes, pero acá es muy importante la perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros tengamos claro el enfoque hacia dónde está yendo nuestra investigación. Entonces nos podemos encontrar con un excelente libro que tenga 200 páginas, pero obviamente esas 200 páginas no las voy a utilizar. Tengo que utilizar lo que tenga la misma perspectiva de mi investigación. ¿Cómo vamos a saber cuál es la perspectiva? Es muy fácil. Nosotros ya de inicio redactamos una problemática, un planteamiento de problema, una hipótesis o una hipótesis nula. La perspectiva que tenemos que buscar en los demás documentos es que se vincule con la problemática o con que se vincule con la intención que tenemos de que se cumpla nuestra hipótesis. Y si no, pues sabemos que automáticamente se va a cumplir nuestra hipótesis nula. Entonces ahí está nuestra perspectiva en estos tres elementos. Y pues tenemos que buscar archivos o extractos de los documentos que tengan que ver con esta perspectiva. Esta parte de la siguiente etapa ya la había mencionado, pero ahorita voy a ahondar más en lo que viene siendo la adopción de una teoría, que también va con respecto a la perspectiva. Tenemos que adoptar una teoría con respecto a cuál se acomodaría mejor a la cuestión de lo que viene siendo nuestra perspectiva, nuestro planteamiento de problema, nuestra hipótesis y nuestra hipótesis nula. Porque realmente como es lo que queremos comprobar, si se cumple o no nuestra hipótesis o se cumple la hipótesis nula, pues tenemos que adoptar una teoría que nos ayude a comprobar esto, si se cumple o no. Dice, adoptar una teoría implica estudiarla a fondo y comprender por qué es la más apropiada a nuestra investigación. Es lo que les dije. Luego tenemos ya lo que vienen siendo las etapas finales, que viene siendo la extracción de información. Leo la definición y les explico. La extracción de información consiste en revisar cada fuente escogida y obtener conceptos e ideas importantes. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a estar recabando información de los libros, de los documentos y demás. El estar agarrando apartados de cada una de estas lecturas, eso es una extracción. Cuando tú haces un resumen, también es una extracción. Agarras lo más importante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, acá varias recomendaciones. Recordemos que tenemos que manejar citas y tenemos que manejar referencias por cuestiones de derechos de autor para no caer en plagio también. Mi recomendación es la siguiente. ¿Por qué lo voy a decir? Porque vamos a manejar muchos libros o vamos a manejar muchos documentos en PDF. En serio, llega el punto en que son muy excesivos, o vamos a manejar muchas páginas. Muchas veces nos confiamos de que, sé dónde saqué la información. Está en tal página. Está en tal archivo. Y después no nos acordamos dónde lo tomamos. Lo ideal, lo idóneo sería que al momento de que estoy redactando, lo cito y lo referencio. Pero pues muchas personas por tiempo o por falta de disciplina no lo hacen de esa manera, solo agarran el extracto de información y dicen, luego lo referencio.
Para hacer más fácil esta extracción y esta parte de la cita y de referencias, pues ya les dije, mi recomendación sería que hagan la cita y la referencia al momento para que no se les olvide, pero si no, que manejen fichas bibliográficas, ya sea que compren en la papelería los formatitos, o ustedes, realmente el formatito no tiene nada de ciencia, son unos taloncitos que pues está dividido en formato de líneas. Ustedes mismos pueden agarrar y diseñar sus propias fichas bibliográficas, perdón. O en el caso del Word, tenemos la opción de revisión y agregar etiqueta. También ahí podemos seleccionar una frase, agregar etiqueta y poner ahí de dónde sacamos el libro o la información, perdón, para que no se nos olvide. También, por ejemplo, otra recomendación para saber si la información que estamos extrayendo pues nos va a servir o no, y también en qué manera lo vamos a ordenar, eso es muy importante. En lo que vamos leyendo, evitemos hacer a cada rato el copia y pega y copia y pega y copia y pega. Lo que podemos ir haciendo es que vamos redactando resúmenes o vamos redactando cuadros sinópticos, mapas mentales y demás, para tener una noción de qué es lo más importante que vamos a estar agarrando. Y así pues, y a la hora de estar ahora sí redactando el marco teórico, pues sería más fácil utilizar todas estas técnicas de estudio. Como todo, hay que también darle una estructura al marco teórico, que es, pues, es la parte pues ya cuando lo estamos redactando. Un marco teórico bien integrado es el que engloba solo los conceptos pertinentes para nuestra investigación y se encuentran ordenados de manera coherente. ¿Qué quiere decir esto? No pongamos información que no tenga nada que ver con nuestro planteamiento de problema, con la hipótesis o con la hipótesis nula. ¿Por qué? En sí no hay límite de número de páginas para un marco teórico. Pueden ser 50 páginas solo el marco teórico, 60 páginas, no lo sé, no hay límite. Pero tampoco hay que poner información innecesaria. ¿Por qué? Pues se vuelve, como lo decimos coloquialmente, ya se vuelve en choro. Es información inservible que incluso al lector puede hasta distraerlo. Y también puede pasar lo siguiente: si tú vas a presentar una tesis para graduarte, o te dieron una beca y pues o un apoyo para hacer esta investigación, te va a decir ¿para qué pones esto? Y pues cuando estás presentando o defendiendo tu tesis, pues hay sinodales que son expertos en el área, y esa información que esté de más te la pueden utilizar en tu contra para estar haciéndote preguntas y cuestionándote, ¿no? O sea, tal cual que pueden decir, ¿y esto qué tiene que ver? Y si al momento no puedes relacionarlo, pues vas perdiendo puntos y pues puede perjudicarte a la hora de tu titulación, ¿no? A eso se refiere conceptos pertinentes, realmente cosas que sí son esenciales para mi investigación. Lo que no, lo descartamos. Acá también dice lo siguiente: que se encuentren ordenados de manera coherente. Como todo documento, el marco teórico debe tener una introducción o un inicio, el desarrollo o nudo y el desenlace. Y todo esto tiene que tener coherencia. Lamentablemente los mexicanos, les voy a dar un ejemplo muy básico. Cuando hacemos un resumen, muchos hacemos un párrafo sí, un párrafo no, un párrafo sí, 2 párrafos no. Eso no es extraer información de una manera adecuada, ni mucho menos ponerlos en un resumen. ¿Por qué? Porque no van a tener coherencia, no va a tener cohesión o sentido entre sí. Y si hacemos esto, que no tiene sentido, no tiene coherencia, es muy confuso para el lector, y es más, incluso puede que tu asesor de tesis ni siquiera te lo apruebe. Nosotros tenemos que ir desarrollando la habilidad de crear lo que es una introducción o una inducción, el desarrollo, que ya es ir de lleno a la problemática y a lo que viene siendo qué se ha hecho y demás, y luego vamos a lo que viene siendo nuestro cierre. Pero la estructura debe tener coherencia. Si hacemos esto del clásico mexicano de copia y pega, un párrafo sí, un párrafo no, ahí no vamos a llegar a ningún lugar y va a estar destinado a fracasar nuestro proyecto de investigación.
Además, pues a estas alturas ya tenemos que tener un nivel de profesionalismo, ¿no? Y de disciplina. Con respecto al manejo de información que se debe estar utilizando en esta parte del marco teórico, lo podemos dividir en 3 partes. Las partes fundamentales, que dice todo lo que sea expuesto será usado para justificar nuestro estudio. Es decir, este concepto es fundamental para que puedas entender mi problemática o para que pueda comprobar si se cumple o no mi hipótesis. Esto es fundamental. Luego tenemos los apartados que son pertinentes, que puede que si en algún punto nos desviemos un poquito con la información y que quizás al inicio no se note, pero que llega un punto en el que es pertinente para que puedas entender, para que el lector pueda entender el por qué se involucra. Y también va muy de la mano con lo fundamental, ¿no? Y lo que ya les estaba comentando, que todo esté bien estructurado, que tenga una secuencia lógica, que tenga coherencia, que tenga cohesión, que tenga sentido. Si no, no sirve la información. Es como si no hubiésemos hecho nada. También con respecto a lo que viene siendo la extracción de la información, una parte nos las va a dar lo que viene siendo el estar consultando medios documentales, es decir, archivos, pero otra parte de la extracción de información nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo? A través de diferentes técnicas de extracción. Observación participante, entrevista, encuesta, focus group y demás técnicas que pues yo ya les he explicado. Si no, pues pueden investigar. Esa parte también nosotros, toda la información que nos están dando, pues es una extracción, porque nosotros la estamos recibiendo y nosotros vamos a darle un uso. Pero también cuando diseñamos nuestras preguntas de entrevista o nuestros reactivos en lo que viene a ser una encuesta, también tienes que ver que estas preguntas, las preguntas sean fundamentales, sean pertinentes y que tengan una estructura, porque si no, tampoco nos sirve. Si no, vamos a estar adquiriendo información de relleno y ya vimos que eso nos puede perjudicar. La última etapa es lo que viene siendo la interpretación de la problemática. La interpretación de la problemática pues viene en lo que viene siendo de la abstracción. Tú ya hiciste tu marco teórico haciendo la abstracción de información en documentos, pero también la abstracción de entrevistas, cuestionarios, focus group, etc. Esto viene de la mano con lo que viene siendo la interpretación más que nada. Ya que aplicaste todas estas herramientas de extracción de información con respecto a las personas, ya que tienes toda esta información, ¿qué hago con esto? Pues fácil. Lo que viene siendo la interpretación es que le tienes que dar un significado a esa información que la gente te dio, a la información que tus participantes en las encuestas te dieron. Es agarrar, si vas a hacer encuestas, pues las vas a pasar a gráficas, pero esas gráficas te están diciendo algo. Y tú como investigador debes tener la capacidad para darle un significado a esa información. Eso es lo que viene siendo la interpretación. Toda esa información que te dio la gente, darle un significado y con este mismo significado vas a saber si se cumplió o no tu hipótesis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues redactar cuáles son las interpretaciones o las conclusiones a las que fuimos llegando y al final pues vamos a decir con toda esta interpretación que hicimos si se cumplió o no se cumplió nuestra hipótesis y vas a justificar por qué sí se cumplió y por qué no se cumplió. De manera general, esto vendría siendo las últimas etapas de lo que viene siendo el marco teórico.